Padre, tu presencia manifiesta es muy evidente, Señor. Déjanos oír tu voz. Déjanos oír tu voz en medio de este mundo lleno de maldad y de perversidad, Señor, que no quiere escuchar tu voz, Señor, y que no quiere oírte a ti. El Dios que no cambia, el Dios que no se equivoca. Déjanos oír tu voz, Señor, en el nombre de Jesús. Pasemos a la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, verso 23. Romanos capítulo 6, verso 23 dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. El apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de los romanos y les está haciendo entender una verdad que es extremadamente trascendental, eternamente trascendental. El apóstol Pablo les está hablando una verdad que de alguna manera la está trayendo del Antiguo Testamento y les dice, porque la paga del pecado es muerte. Cuando una persona peca, cuando una persona hace maldad delante de Dios, la única manera de pagar su maldad, su pecado, es la muerte. Cuando una persona decide en su corazón hacer mal delante de Dios y desviarse del camino que Dios le ha establecido conforme a su propia conciencia, después de que lo hizo recto y de que lo hizo santo y se desvía, dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Es muerte. El apóstol Pablo está haciendo una remembranza, un recordatorio de algunas cuestiones que sucedían en el Antiguo Testamento. Dice la Escritura que en el Antiguo Testamento, cuando las personas transgredían el mandamiento, los mandamientos de Dios, algunos mandamientos muy específicos, dice la Escritura que los mataban. Una vez a un hombre se le ocurrió, andando en el desierto, se le ocurrió salir a cortar leña. Y dice la Escritura que las autoridades de ese momento iban con Dios y decían, Señor, ¿qué debemos de hacer con esta persona? Ya lo habían tomado, ya lo habían resguardado, y Dios les dijo, indefectiblemente, muera. Dios mismo desde los cielos les estaba diciendo a las personas, debe de morir, debe de morir. De repente, si alguna persona, algún hijo contumaz y rebelde, algún hijo que ya después de que sus padres habían hablado con él, le habían instruido, le habían dicho que buscara a Dios, que hiciera las cosas adecuadamente, y sin embargo, después de eso, en su corazón necio y obstinado, permaneciere de esa manera, dice la Escritura que el mandamiento era que muera. Y los padres sacaban a sus hijos y los lapidaban y los mataban. Dice la Escritura que si a alguna persona se le ocurría blasfemar el nombre de Dios, se le ocurría hablar mal en contra de Dios, dice la Escritura, Dios había mandado que esa persona debería de morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y lo podemos ver desde el Génesis hasta nuestras épocas, y lo vamos a ver hasta la eternidad. Dice la Escritura que en el libro del Génesis el hombre y la mujer, Dios les había dado un mandamiento, les había hablado, les había dicho qué cosas no deberían de hacer. Un solo mandamiento Dios les había dado. Sin embargo, la mujer decidió pecar en contra de Dios y de la misma manera llevar entre sus pies a su marido. Y dice la Escritura que entró la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Después de ahí nos podemos ir más hacia adelante. Génesis capítulo 6, verso 12, dice la Escritura, Génesis capítulo 6, verso 12, y miró Dios la tierra. Dios estaba observando la tierra, Dios estaba mirando al ser humano, y he aquí que estaba corrompida. He aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. He aquí que Dios estaba observando la tierra y se dio cuenta que el camino del ser humano, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, adolescentes, habían desviado su corazón y se habían corrompido. Verso 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido. Ya en el corazón de Dios estaba decidido. He decidido
el fin de todo ser. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. El Creador, el Hacedor de todas las cosas, el Dios Todopoderoso, el Dios amoroso y eterno, el Dios precioso y glorioso, dice en este momento: hasta aquí llegó, se terminó, se acabó. He decidido en mi corazón, he decidido destruir a todo ser viviente, desde los hombres hasta las bestias. Verso 17: he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra, ¿qué dice? Morirá, porque la paga del pecado es la muerte. Para este momento Dios estaba hablando con Noé. Dios estaba hablando con aquel hombre que era justo delante de Dios, santo, que vivía rectamente delante de Dios. Y estaba dialogando con él. Solamente en él halló cabida la palabra de Dios, solamente en su corazón. Un ser humano de toda la nación, de toda la creación, de todos los pueblos y naciones que en ese momento existían, solamente en su corazón halló Dios cabida. Solamente en un hombre. Y Dios se puso a dialogar con él y le dijo: Noé, he decidido destruir al mundo. Los voy a exterminar, los voy a acabar. A todos, por cuanto la paga del pecado es la muerte. ¿Cómo lo vas a hacer? Voy a traer un diluvio, voy a traer lluvias. Para este momento de la vida de Noé, lo que estamos nosotros leyendo, no había llovido sobre la tierra. En el principio de la creación no había lluvia. Dios no había diseñado el mundo de tal manera que estuviese lloviendo. No lo había diseñado así. Dice la Escritura que había un vapor que salía de la tierra y con eso se regaban las plantas. Entonces, no había lluvia, no existía. El ser humano no tenía conocimiento, no tenía entendimiento de que cayera agua del cielo, de que viniera agua del cielo, ¿sí? Pero Dios, sin embargo, había decidido en su corazón, lo había decidido destruir al ser humano y de la manera como Él lo quería. ¿Por qué? Porque Él es Dios soberano. Y dijo Él: voy a destruir a todo hombre. Voy a destruir a todo hombre. Génesis capítulo 7, verso 17. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra, y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Dios lo dijo y Dios lo cumplió. Todo hombre murió. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Dice la Escritura que Dios le dijo a Noé que iba a destruir al mundo. Y también en el Nuevo Testamento nos dice que Noé era pregonero de justicia. Algunos historiadores dicen que Noé se tardó aproximadamente 100 años en construir el arca. O sea que de que Dios le dijo a que llegara el diluvio pasaron mucho tiempo, pasó muchísimos años.
Y durante esos años Noé estaba predicando y hablándole a la gente, diciéndoles: arrepiéntanse, vuélvanse de su mal camino, apártense de sus maldades, vuélvanse de sus pecados. Hay un Dios en los cielos verdadero. Ellos ya se habían olvidado de Dios, habían hecho su mundo como si fueran eternos y habían hecho su mundo eterno en esta tierra, de tal manera que entonces en ese momento Noé decía: apártense de sus maldades, Dios los va a destruir, Dios los va a acabar con ustedes, va a acabar con todo ser humano, con los animales, con todo. Ahí estaba Noé, con sus palabras y con sus hechos, construyendo el arca como una persona loca, como una persona fuera de sí. ¿Por qué? Porque en ese momento, te digo, no llovía. Y ahí estaba Noé construyendo el arca, dedicado con sus hijos, poco a poco, dedicado a eso. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho: construye el arca, hazla de esta manera, hazla así. Y las personas lo observaban, las personas lo miraban. Yo me imagino a la gente en esa época acercándose a Noé y diciéndole: estás loco, Noé, estás loco, ¿qué estás haciendo? ¿Para qué haces ese barco? ¿Para qué haces esas cosas? Eso no va a servir de nada, Noé, estás loco. Arrepiéntanse. Noé de una y de otra manera les decía y les externaba, y quería hacerles entender una cosa: Dios te va a juzgar. Pero ¿sabes qué? La gente no le creyó. ¿Cómo nos va a juzgar Dios, Noé? Va a llover, va a venir un diluvio, va a caer agua del cielo. Estás loco, Noé, ¿cómo crees? Eso no puede suceder. Eso nunca ha sucedido sobre la tierra. Eso no va a suceder, Noé. Ahí estaban las personas que tenían 100, 200 años de vida, no lo sé. Y decían: durante toda mi vida jamás he visto que caiga agua del cielo. ¿Cómo crees que va a suceder así? Dios te va a destruir. Dios te va a destruir, ya me lo dijo. Ya me lo externó, ya me dijo que te va a destruir y que va a venir un diluvio y que va a consumir toda vida sobre la tierra que está. Dios te va a consumir. Y la gente no le creyó, a pesar de que Noé les decía: Dios me lo dijo. Ellos no le creían a Dios. ¿Y qué sucedió? Vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. La única manera en que puedes pagar tu pecado es con la muerte. La paga del pecado es la muerte. De la misma manera como sucedió en aquella época, amado amigo, amada persona que nos visitas por primera o por primeras veces, o tú que tienes ya mucho tiempo entre nosotros asistiendo y sin embargo sigues en tus maldades y en tus pecados, ¿sabes qué? De la misma manera que sucedió aquella vez, está sucediendo hoy en día. La gente no cree. ¿No crees que vas a ser juzgado? No lo crees. Pero la Escritura es muy clara. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10, dice la Escritura: porque es necesario, está hablando el apóstol Pablo, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Porque es necesario que todos nosotros, cristianos y no cristianos, todo ser humano, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno recibiremos conforme a nuestras propias obras en esta tierra. Cada uno lo recibiremos. Algún día estaremos delante del tribunal de Cristo y Cristo nos juzgará a cada uno. Y dice la Escritura que apartará a unos a su derecha y apartará a unos a su izquierda. Y a los de la izquierda les dirá: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad. Nunca os conocí. Yo no sé si lo creas o no lo creas, amado amigo, pero es nuestra obligación decírtelo. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Lo creas o no lo creas? Eso es palabra de Dios. Dios nos va a juzgar a todos, amigos. Ninguno nos vamos a escapar del juicio de Dios. O unos para vida
o unos para muerte. Dios juzgará a cada ser humano. ¿Sabes qué? A la gente se le hace fácil creer en un cielo y piensan y sueñan como en un cielo. Sueñan que algún día se van a ir al cielo, que muriéndose se van a ir al cielo. ¿Realmente estarás preparado? Quiero decirte que la Biblia sí habla de un cielo, pero la Biblia también habla que realmente hay un infierno. Un infierno. No es un cuento, no es una historieta para espantar a los niños, no es una historieta para espantar a los jóvenes, a los adolescentes, ni para espantarte a ti. No, no es la historieta de la Llorona, no es la historieta del charro negro sin cabeza, no, es una realidad. Hay un infierno, amado amigo, un infierno real, un infierno verdadero, en el cual tú y yo, según nuestras propias obras, si hicimos mal, ese lugar nos espera. Como en aquel día no le creían a Noé que iba a llover, como no le creían a Noé que iba a llover, y yo me imagino a Noé diciendo, no me interesa si no me crees, y con todo respeto te lo digo, no me interesa si no me crees hoy. Yo te voy a decir lo que dice la Escritura. ¿Por qué? Porque hay un infierno. Hay un infierno verdadero. Un infierno verdadero de lo cual las personas no quieren creerlo. ¿Por qué? Porque sabes que estás condenado. Las personas se pelean contra eso, y entonces anteponen el amor de Dios. ¿Sabes qué? Que el amor de Dios es el infierno también. Claro que sí. En el infierno se manifiesta el amor de Dios también. La Escritura es muy clara y nos habla acerca de un lugar de tormento. Nos habla acerca de un lugar de tormento real, verdadero, genuino. No nos habla del purgatorio, eso no existe. Eso es una idea falsa como el de la Llorona y ese tipo de cosas. Es una idea extraña de la religión popular. ¿Para qué? Para engañarte un poco y decir, bueno, te vas a ir un ratito allá y después con unos cuantos rezos te voy a sacar de ahí. Eso no es cierto, amado amigo. La Escritura es muy clara. Existe un infierno real y verdadero y la Escritura lo describe como un lugar sumamente impresionante. La Escritura te lo deja ver y te lo deja entender de alguna manera, y yo le pido a Dios que te lo muestre hoy, porque si no te lo muestra hoy, te lo mostrará algún día, y ese día será demasiado tarde. Demasiado tarde. El infierno es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque es único. No hay lugar como el infierno. Muchas personas dicen, es que yo estoy viviendo un infierno en esta tierra. No sabes ni lo que hablas, no sabes ni lo que dices, no entiendes claramente lo que es el infierno. El infierno es único, no hay nada, no hay lugar, no hay situación, no hay circunstancia, ni siquiera que se asemeje a lo que verdaderamente es el infierno. El infierno es impresionante porque es eterno. Porque en el momento que una persona ingresa a ese lugar, jamás tiene salida. Jamás tiene salida, jamás. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. El infierno es impresionante porque es lo más horrible que existe sobre toda la creación que Dios haya hecho. Es lo más terrible, lo más horrible que existe sobre toda la creación. No hay lugar más horrible y más terrible que ese lugar. El infierno es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque en ese lugar hay personas. Porque en ese lugar hay almas eternas. El infierno no fue creado para ello. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, la necedad del corazón del hombre le va a llevar a ese lugar. Es impresionante porque ahí hay muchas almas. Hoy en día, en este momento, en este instante, en este segundo, mientras tú y yo estamos aquí escuchando estas cosas, mientras tú y yo estamos viendo la teoría del infierno, sábete una cosa, hoy en día las puertas del Hades, las puertas del infierno están abiertas y están cayendo por cientos, por miles de personas, segundo tras segundo, minuto tras minuto. Está recibiendo, la boca del Hades se abre para recibir a las almas que están cayendo en ese lugar y que jamás tendrán salida. Jamás. Personas están en ese lugar. Personas se encuentran ahí.
El infierno es impresionante porque esas personas son atormentadas, lastimadas en todo su ser, desde la cabeza hasta los pies. Son atormentadas en todos sus sentidos. Y esto será por la eternidad. Amado amigo, es eterno el infierno. Comprendámoslo. El infierno es real. El infierno es verdadero. El infierno existe, amado amigo. No te quiero espantar. Te quiero hacer entender claramente. ¿Por qué? Porque te vas a ir allí si tú no entiendes, si tú no comprendes. Dios ha sido muy misericordioso con cada uno de los presentes. Dios ha sido muy misericordioso y te ha hablado de una y de otra manera. ¿Para qué? Para librarte, para guardarte de ese lugar. Sin embargo, muchos de ustedes se han obstinado en su pecado y en su maldad. Y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Qué sucede con este lugar? ¿Cómo es este lugar? ¿Qué pasa cuando un alma, en ese momento, como lo platicábamos hace algunas semanas, qué sucede cuando Dios decide quitar el hálito de la vida de una persona? ¿Qué sucede cuando Dios decide quitar la vida de una persona y la persona abandona el cuerpo? Este cuerpo que se va al sepulcro, y se echa a perder, se deshace. ¿Por qué? Porque es polvo y al polvo volverá. ¿Qué sucede cuando el alma se desprende? ¿Qué sucede cuando el alma se va, se aparta del cuerpo? ¿Qué sucede? Job capítulo 18, verso 18. ¿Cómo será la entrada a ese lugar? Dice la Escritura: de la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. De la luz será lanzado a las tinieblas. De esta luz, del entendimiento, de las cosas que puedes observar, de las cosas que puedes ver, de repente serás echado a las tinieblas, a un lugar oscuro. Fuera del mundo, donde ya no permanecerás jamás de los jamases, donde ya no existirá tu memoria, donde ya no estarás, donde ya todo lo que hiciste de nada sirvió, todos tus placeres, todos tus deseos, todos tus pecados en la carne se quedaron y se olvidaron y ya no pudiste hacer nada más y te vas. Algunos ejemplos de algunas personas que en la misericordia de Dios, para bien nuestro, les ha permitido en algún momento morir, o en algún momento abandonar su cuerpo, y que pudieron regresar y que nos han podido contar su historia. Fíjate, veamos algunos ejemplos. Un hombre llamado David, él murió clínicamente años atrás, fue acuchillado, y estando en este estado, se vio en un lugar oscuro, mientras criaturas lo jaloneaban. Él no podía ya hacer nada. Se vio en un lugar oscuro. De repente, después de haber sido apuñalado, murió. Y de repente se encuentra en un lugar oscuro, donde ya no podía hacer nada por él. Cuando a lo lejos vio una luz y gritó: ayúdame, Jesús. Esa luz hizo que todas las criaturas huyeran y él regresó a la vida. Sandra López sufrió un derrame cerebral y murió clínicamente durante 56 segundos. Me pareció extraño verme, no entendía lo que me estaba pasando. Yo estaba flotando en el techo del hospital y podía ver a los doctores discutir para salvarme. Tenía mucho temor. De pronto, una puerta se abrió y había un túnel negro. ¡Era horrible! Así comenzó el tenebroso viaje que le cambiaría la vida a Sandra. Oía voces que me llamaban y entonces dije: por favor, dame otra oportunidad. Y sentí como si me desinflaran. Allí desperté. Mis amistades dicen que no soy la misma de antes. Yo misma me siento distinta. Me encontré en un túnel negro. Era horrible. Oía voces que me llamaban. Tenía mucho miedo. Elizabeth Novoa salió del trabajo rumbo al colegio, pero 3 hombres con las caras tapadas la agarraron. La empujaron en contra de un autobús que venía por la calle. Elizabeth tuvo la plena conciencia todo el tiempo. Lo extraño era que podía ver su propio cuerpo tirado en la calle. De repente entró al túnel y allí encontró
a mucha gente gritando y pidiendo ayuda. Eran manos tratando de agarrarme. Al final vio la luz de la que hablaban otras personas que habían vivido la misma experiencia, y vio a su padre ya fallecido. Le dijo: papá, pero si usted está muerto. Elizabeth fue trasladada al hospital y estuvo muy grave. Un mes después comenzó a recordar su experiencia. Lo más terrible fue ver mi cuerpo en un lugar y sentirme yo en otro lugar. Cuando vi a mi papá me asusté mucho porque lo creía muerto y lo tuve tan cerca. Todo esto ha cambiado mi vida. Ahora sé lo que me espera cuando muera. La entrada es una entrada en oscuridad. Job 17, verso 16: a las profundidades del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. La entrada, un lugar horrible, un lugar espantoso, un lugar donde de repente estás y de repente se abre como una puerta, como un algo, y de repente eres introducido. No te van a pedir permiso. La persona es introducida a ese lugar como un túnel hondo, profundo, oscuro, lleno de oscuridad, y la gente es introducida ahí. Y sabes, entran por miles, entran muchos. ¿Cómo será la recepción en ese lugar? ¿Cómo será la recepción en el infierno? Dice la Escritura, Job capítulo 27, verso 19, dice: rico se acuesta, pero por última vez abrirá sus ojos y nada tendrá. Rico se acuesta, tienes todas las cosas, tienes tus riquezas, ¿sí? Tal vez no económicamente, tal vez no dinero, tus pecados, tus maldades, y de repente te acuestas, o de repente sucede algo, te acuestas por última vez, y al abrir tus ojos ya nada tendrás. Verso 21: le elevará el solano y se va, y tempestad lo arrebatará de su lugar. Dios pues descargará sobre él, y no perdonará. Hará él por huir de su mano. Batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán. Fíjate, dice la palabra que en ese momento las personas querrán salirse de ahí. Hay personas que han comentado y que han dicho que cuando ingresan a ese túnel oscuro, pareciera como que quieren agarrarse así, como que quieren agarrarse para no hundirse en ese túnel, pero no pueden hacer nada. Se van resbalando como en un tobogán, se van resbalando y no pueden hacer nada por ellos mismos. Y de repente dice la Escritura que serán recibidos. Batirán las manos, te recibirán cordialmente. Te dirán: bienvenido. Será como un sueño. De repente cuando te ha sucedido, cuando entras en un sueño y empiezas a soñar, las cosas son sumamente vívidas. Sientes que de veras todo lo que estás soñando es real, es verdadero. Hay personas que están así como que exaltadas cuando se despiertan, sudorosas. ¿Por qué? Porque es algo muy vívido. Y las personas van a pensar que es un sueño y querrán despertar de ese momento, pero no van a poder. Y entonces estarán cayendo a ese lugar, estarán cayendo primero por el túnel oscuro y después de ahí llegarán a este lugar. Querrán huir, pero no podrán huir ahí. En ese momento batirán las manos sobre él y desde su lugar le silbarán: ¡Ey! ¡Ey! Y la gente aplaudiendo ahí, aplaudiendo. Después del túnel llega ante la gente que está ahí en ese lugar, que hace la recepción. Isaías 14, verso 9 dice: el Seol abajo se espantó de ti y despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros?
Aquí la Escritura te está hablando acerca del diablo. Dios dice en la Escritura que en un momento lo va a juzgar y lo va a mandar al infierno, y en ese momento se van a acercar los grandes, los poderosos, aquellos a los cuales el diablo les había ofrecido muchas cosas, y le dirán: tú también te debilitaste como nosotros, tú también caíste en este lugar. Se van a empezar a burlar de él, lo van a recibir, pero ¿sabes qué? También a ti te van a recibir así. Personas específicas te van a recibir: tu padre, tu madre, tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu vecino al cual jamás le predicaste, tu vecino al cual jamás le dijiste que buscara a Dios, tu vecino al cual te veía con una Biblia y te veía en pecado y decía: para ser cristiano como este, mejor no lo soy. Y ahí en ese momento vendrá tu vecino y te recibirá y te dirá: tú también te debilitaste, tú también caíste aquí, no que eras cristiano, no que leías la Biblia, no que Dios era tu padre, no que Dios estaba contigo. Te recibirán, ahí te recibirán. Todos ellos darán voces y le dirán y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Tú también te debilitaste. Tu soberbia descenderá al Seol. Tu soberbia. Ahí estará el soberbio que nunca quiso doblegarse. Ahí estará el soberbio que nunca quiso hacer caso a Dios. Ahí estará el soberbio que decía: es que son locuras lo que nos dicen ahí, es que nada más nos quieren espantar, es que nada más nos regañan. Amado amigo, no te regañamos, te queremos hacer entender, porque estas son palabras de amor. ¿Quieres que te engañemos? Engañarte es robarte tu dinero, y engañarte es decirte: bien, hermano, vas bien, échale ganas. No, amigo, la Biblia nos dice que hay un infierno y nosotros somos responsables de decírtelo a ti. Pero ahí descenderá el soberbio, el altivo, el que no sabe doblegarse. Amado amigo, el que no entiende, el que no comprende que estás delante de Dios, que Dios es el que te va a juzgar. ¿Cuántos de vosotros, cuántos de ustedes deberían de estar humillados delante de Dios? ¿Cuántos de ustedes deberían de arrodillarse delante de Dios y pedir clemencia, pedir misericordia, pedir compasión, pedir bondad de parte de Dios? Y no lo haces. ¿Sabes qué? Tu soberbia descenderá al Seol. Tu soberbia descenderá al infierno juntamente contigo, y en ese momento creerás y entenderás que Dios existe. Pero eso será demasiado tarde. Demasiado tarde, porque la paga del pecado es muerte. Ahí la gente se burlará de ti. Esa será la recepción. De esa manera te recibirán. La gente se empezará a reír, ¿sí? Se empezará a burlar de ti. ¡Ja! Tú también veniste aquí. ¡Qué bueno! Te estábamos esperando, porque conocíamos que eras bien hipócrita. Te estábamos esperando, sabíamos que ibas a venir aquí, sabíamos que ibas a caer en este lugar. ¿Por qué? Porque eras bien hipócrita, porque andabas mal, porque decías ser hijo de Dios y vivías en pecado, en gritos, en rencores, en odios, en amarguras, en mentiras. Ah, claro que sí, sabíamos que ibas a caer aquí. Ahí estará tu vecino, ahí estará tu familiar, diciéndote: ah, ¿de veras? ¿Tú eres cristiano? ¿Y por qué nunca me hablaste? ¿Tú sabías que existía este lugar? ¿Tú sabías de Dios? ¿Tú sabías que este lugar existía? ¿Por qué nunca me hablaste? Tus amigos de la escuela, tus amigos del trabajo te dirán y te encontrarán ahí y te dirán: ¿por qué nunca me hablaste? ¿Por qué nunca me dijiste? ¿Por qué nunca me externaste que este lugar existía? ¿Por qué no me lo dijiste si tú lo sabías? Y en ese momento te recibirán y te echarán la culpa a ti de su miseria, de su pecado, de su maldad. Al llegar ahí, después de la recepción, llegarás delante de una persona, de un ser que generará en tu alma un terror, un pavor.
Amado amigo, ¿has sentido miedo alguna vez? ¿Has sentido pavor, miedo? O sea, en tu organismo, realmente el que siente es el alma, no es el cuerpo. El alma es el que siente. Así cuando sientes que de repente se mueve algo y sientes una presencia extraña así, y te empieza a invadir un sentimiento desde la cabeza hasta los pies, y hay veces que no te puedes ni mover y estás así como que hasta empiezas a respirar, porque estás espantado, estás miedoso. Eso es lo que va a suceder. Desde el momento que una persona cae a ese lugar, va a ser recibida. Job capítulo 27, verso 20 dice: se apoderará de él terrores como aguas. Vendrán terrores sobre la vida de la persona, vendrán miedos, vendrán sentimientos extraños sobre la vida de la persona, los cuales no podrá hacer a un lado, no podrá quitar de sí. Job 18, verso 11 dice: de todas partes lo asombrarán temores y le harán huir. Querrás en ese momento correr, querrás en ese momento irte de ese lugar, pero no vas a poder. ¿Por qué? Porque todo ese lugar está lleno de ese sentimiento, de esa circunstancia que embargará tu alma desde la cabeza hasta los pies. Verso 14: su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos serás conducido. En ese lugar serás guiado y serás dirigido hacia un ser diabólico, satánico, inmundo. Yo no sé cómo será, no lo sé, pero dice la Escritura: al rey de los espantos serás conducido. Esta es la recepción. Esto puede suceder en segundos. Estás ahorita, y en 2 segundos estás ahí, amado amigo, ahí, en el mismo infierno. Te decía que el infierno es impresionante. Ya con esto que hemos platicado hasta ahorita es impresionante, amado amigo. ¿Sí? Hollywood, los abuelos, quien sea, han tratado de provocar un espanto y un miedo en la vida de las personas. Amado amigo, eso no es real. O sea, eso es una fantasía comparado con lo que vas a sentir en el infierno. Comparado con lo que vas a sentir en el infierno. Es un lugar terrible. Y además, que ese sentimiento, ¿sabes?, será eterno. Cuando te ha dado miedo, cuando te ha dado pavor, de veras los segundos se te hacen eternos. Así como que el tiempo no pasa, como que el tiempo se detiene. En ese lugar nunca se acabará eso. Ese sentimiento estará delante de ti para siempre. El infierno es impresionante. ¿Sabes por qué? Porque todo tu ser, como te decía, desde la cabeza hasta los pies, serán atormentados. Todos tus sentidos serán atormentados. La vista, que la usaste para pecar, para codiciar a las mujeres, a los hombres, para ver pornografía, para ver cosas inmundas, para sentarte ahí llenando de inmundicia tu corazón y el corazón de tus hijos, viendo el televisor. Ahí estabas sentado viendo, ¿sabes qué? La paga del pecado es muerte, y tus ojos lo van a pagar. Todas las cosas que tú viste que no debiste de haber visto, todas las cosas que tú viste y que sabías que no debías de haber visto, va a ser atormentada. ¿Por qué? Porque el escenario que está ahí es espantoso. Es un lugar tan terrible que jamás has visto y jamás te puedes imaginar. Job capítulo 18, verso 14, dice la Escritura: su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. Tu vista, en el mismo momento cuando empieces a observar a ese ser, cuando empieces a observar a ese ser que está ahí en ese lugar, que va a empezar a infundirte temor, a infundirte miedo, pavor, tu vista será atormentada.
Desde el mismo momento que el túnel ese se abre, que se abre y que empiezas a ver nada, porque es oscuro, oscuro, tu vista empieza a ser atormentada, porque no ves nada. Quieres agarrarte de un lugar, quieres sostenerte de algún lugar y no puedes, porque no ves nada. Y llegas a ese lugar y empiezas a observar a las personas y empiezas a ver el lugar lleno de inmundicia y de pecado, empiezas a observarlo y te das cuenta que tu vista empieza a ser atormentada. Por eso el infierno es extremadamente impresionante. Porque vas a ver a ese ser y porque, como te decía hace un rato, vas a ver a personas. Tu memoria no se va a borrar. Tu memoria no se va a borrar, tu memoria se va a ir contigo y en ese momento vas a empezar a observar. Imagínate empezar a observar a tus hijos, imagínate empezar a observar a tus padres, imagínate empezar a observar a tus hermanos que están en un lugar de tormento y están así moviéndose diciendo, ¡ay, ya no aguanto! ¡Ay, ya no soporto! Tu vista será atormentada. Una vez una mujer que dice ella en su testimonio, dice que fue llevada al infierno, y en ese momento cuando fue llevada al infierno le preguntaba al Señor y le decía, Señor, ¿hay alguien aquí del cual yo conozco? Señor, ¿hay alguien de mi familia? ¿Hay alguien que yo conozca, Señor? Y el Señor le decía, ¿sabes qué? No te voy a decir, pero te voy a dejar ver a una persona, a una sola persona. Y de repente aparece un jovencito, en el cual ella en algún momento, en alguna campaña le había predicado, y había ido y le había dicho, hombre, arrepiéntete, porque Dios me dijo que te vas a morir muy pronto, te vas a morir y te vas a ir al infierno. ¡Ay, vieja esta! ¿Qué me dices a mí? ¿Qué me comentas a mí? Esas son locuras, déjame vivir, yo soy joven, voy a disfrutar de la vida. Pasaron 2 semanas y lo apuñalaron y se murió y se fue al infierno. Y en ese momento ella pudo observar a ese hombre, a ese joven, y ese joven se acercó y la miró y se dio cuenta y la identificó y le dijo, oye, ayúdame, ya no soporto y esto va a ser para siempre. Por favor, ve a hablarle a mi familia, ve a decirle a mi familia, ya no hay solución para mí. Tus ojos serán atormentados todo el tiempo. Ahí verás al mismo diablo. Hoy la gente dice, el diablo es ese hombrecito que tiene cuernos y que tiene una cola. No, amado amigo, ese día vas a ver al diablo. Ese día vas a ver al diablo con toda su terrible figura. Así como era tan hermoso, tan precioso, se corrompió y vino a ser horrible, terrible, espantoso. Lo vas a poder observar cara a cara. Lo vas a ver cara a cara al diablo y estará delante de ti y lo podrás observar. Verás a los ángeles caídos, verás a los demonios moviéndose en ese lugar, verás a esos seres que jalan a la gente, que los jalan y las personas se quieren librar pero no pueden librarse. Tu vista será atormentada. Por eso el infierno es impresionante. El gusto será atormentado. El gusto será atormentado, tu boca será atormentada. ¿Por qué? Por todos tus pecados, por todas tus amarguras, por todas tus murmuraciones, tus chismes, tus mentiras, tus groserías, tus leperadas que decías con tu boca. ¿Y qué decías? Es que es una mentirita blanca, es que ¿qué tiene que ver esto? Y es que esto que dije, bueno, pues no le hizo mal a nadie. Ah, no, estás murmurando de la gente. ¿Sabes qué? Esto va a ser atormentado. Lucas capítulo 16, verso 23 dice la Escritura, y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Está hablando aquí la Escritura de un hombre rico, un hombre que tenía todas las cosas, que se llenaba de deleites día con día, y a la puerta de él, sí, un hombre lleno de llagas, pobre, que solamente se conformaba con las migajas que caían de su mesa. Y en este momento, ese hombre rico, dice la Escritura, que en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Fíjate, ¿sabes qué otro tormento va a ser para la vista? Que vas a poder ver a la gente que está disfrutando de la eternidad con Cristo. Vas a poder ver a la gente que está disfrutando del Mesías, que está bebiendo y comiendo del Santo, y tú en ese lugar de tormento. Ahí estás en ese lugar de tormento. Ahí estaba ese hombre.
Observó, pudo ver aquel que estaba disfrutando. Es cierto, en la tierra estaba lleno de llagas, pero ahora estaba en el seno de Abraham, estaba en el lugar celestial, estaba siendo confortado y siendo bendecido. Sus miradas, sus ojos fueron lastimados, porque a lo mejor ahí, amado amigo, amado hermano, vas a ver a tu esposa, vas a ver a tu hijo, vas a ver a tu marido, a tu papá, yo no lo sé, a un vecino, y lo vas a ver ahí disfrutando de la eternidad, y tú miserablemente en el infierno. Eso te va a atormentar la vista, te la va a atormentar, porque vas a decir, yo pudiera estar ahí, porque yo asistía a Mixcoac y me sentaba junto con él o junto con ella. Estuve asistiendo con ella, ella me invitó, él me invitó. Yo lo vi cómo fue transformado, yo lo vi cómo fue cambiado. Yo vi cuando Dios nos hablaba, cuando Dios nos predicaba, cuando las cosas eran directas y el Espíritu Santo nos hablaba. Yo lo viví juntamente con él y hoy él está allí y yo estoy aquí. Tu vista será atormentada, muy atormentada. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, Padre Abraham. Imagino a este hombre con unos gritos de lamento diciendo: Padre, Padre Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Una sed terrible vendrá a tu paladar. Tu paladar será atormentado, porque habrá una sed cual jamás la has sentido. Ahí será más terrible, porque la sed será eterna, eterna, eterna. Y como este hombre decía: Padre Abraham, mira, manda a Lázaro para que moje solamente la punta de su dedo y la ponga sobre mi lengua, porque estoy siendo atormentado en esta llama. Tengo mucha sed, y será atormentada tu lengua. Tu gusto será atormentado. Una intensa sed eternamente, cual nunca la tuviste. Tu tacto, todo tu cuerpo, tu tacto será atormentado. Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice la Escritura: pero los cobardes, aquellos que no quieren tomar decisiones, en sus vidas, aquellos que son cobardes con su esposo, aquellos que son cobardes con su esposa, aquellos que son cobardes con sus hijos, aquellos que son cobardes con el trabajo, aquellos que son cobardes con su patrón, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice la Escritura que el infierno es un lago como de lava. ¿Has visto en algunas imágenes cuando un volcán hace erupción, cómo la lava empieza a correr como si fuera agua, corriendo y llevándose todo a su paso? Así va a ser en el infierno. Un lago como de lava ardiendo, donde la gente va a estar sumergida, va a estar ahí. Todo su cuerpo va a estar sumergido, quemándose. Su alma va a estar quemándose. Las personas que están ahí están retorciéndose por la eternidad. Ay, quemándose todo el momento. Tu tacto será atormentado, claro, por tus fornicaciones. Ahí estás fornicando, queriendo sentir un poquito de placer en tu cuerpo, miserable placer del sexo que te genera fuera del matrimonio. Ahí estás, por unos simples segundos que recibes un poco de placer en el sexo. En el infierno eternamente estarás siendo quemado. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es un lago real,
como si una persona estuviese nadando, ¿sí? Como si estuviese nadando, pero en un lago lleno de lava ardiendo, que te va a estar quemando continuamente desde la cabeza hasta los pies. Lucas 16, verso 24, dice la Escritura: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy continuo, atormentado en esta llama. En el infierno va a haber lumbre, amado amigo. En el infierno va a haber mucho calor, mucha lumbre, el lago de fuego, y va a atormentar todo tu ser. Llamas de fuego que atormentarán eternamente el cuerpo de las personas. Imagínate, nada más imagínate, yo no sé si te ha pasado, pero imagínate que pusieras una plancha, conectaras una plancha y de repente la pusieras aquí en tu pecho. Que te la pusieras, ¿cuánto tiempo pudieras aguantar si es que te atreverías a hacerlo? Nada. Tan solo tenerla un poco separada de ti, empiezas a sentir el calor y empiezas a sentir un temor y un miedo sobre tu cuerpo para no ponerla en ti. En el infierno querrás quitar ese calor y no podrás. No vas a poder, porque es un calor y un fuego y una llama que arde para la eternidad. Isaías 14, verso 11 dice: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Dice la Escritura que en el infierno, querido amigo, habrán gusanos que estarán sobre tu cuerpo. Yo no sé qué tipo de gusanos, pero la Escritura lo dice. Unos gusanos que soportarán el calor, que soportarán el fuego, yo no lo sé. Pero la Escritura habla y dice que habrá gusanos que serán tu cama, que estarán sobre tu cuerpo. Algunas personas, recuerdo algún hermano que una vez le fue a predicar a una persona, después de haberle hablado, ya se le había predicado a la persona, de repente le vino el momento que Dios le estaba llamando a juicio, y dice este hermano que esa persona estaba en la cama del hospital, y estaba ahí, y el hermano estaba queriendo todavía poder hacer algo por ella, poder hacer algo por esa mujer, y de repente la persona estaba así como que con los ojos cerrados, y de repente empezó a gritar: ¡ay, quítamelos! Y le hacía así: quítamelos. Y él le decía: ¿qué tienes? Los gusanos, ¡ay! En mi boca, en mi nariz, se me está metiendo, quítamelos. Estaba probando un momento del infierno antes de morir. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Así los gusanos estarán sobre tu cuerpo, sobre tu alma, estarán así, y querrás quitártelos, pero al mismo tiempo que te los quitas, te está ardiendo el cuerpo, y al mismo tiempo que te está ardiendo el cuerpo, estás observando cosas terribles, cosas horribles, y estás así, y te mueves, y no puedes hacer nada por ti. Nada. Tu olfato también será atormentado. Apocalipsis capítulo 21, verso 8 dice: y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Habrá un intenso olor a azufre. Esto es un olor así como a huevo podrido, y lo estarás oliendo eternamente. ¿Has pasado por alguna carretera donde de repente vas en tu automóvil y de repente entra el olor y empiezas así a hacerle así? Es terrible, pero pasas del lugar y se acabó el olor. En el infierno será por la eternidad. Tu olfato será atormentado eternamente. Estarás oliendo ese olor a azufre apestoso, a huevo podrido ahí. Estarás continuamente. Al mismo tiempo que será atormentado tu olfato con el olor, los gusanos empezarán a introducirse en tu nariz, y entonces querrás quitarlos, y estarás siendo atormentado en todos tus sentidos. Tu oído también será atormentado.
también será atormentado. Mateo capítulo 13, verso 42 dice la Escritura: y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Palabras de Cristo. Los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tus oídos serán afectados. Habrán lloros, habrán gritos, habrán lamentos, maldiciones, reproches. Y continuamente y eternamente escucharás: ¡ay! 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 ¡Me quemo! ¡Sáquenme de aquí! ¡sáquenme de aquí! ¡Una oportunidad! Y de repente blasfemias, y de repente blasfemias en contra de Dios, y de repente se levantará la gente, y de repente llegará tu hijo y te dirá: papá, papá, me duele papá, ¿por qué no hiciste algo por mí? Mamá, ¿por qué no me ayudaste? ¡Mamá! Será atormentado tu oído eternamente y para siempre, y escucharás allá a tus vecinos y se irán sobre de ti y te dirán: ¡maldito! ¡maldito! ¿Por qué no me hablaste? ¿por qué no me hablaste? Me hubieras liberado de este lugar de tormento, pero por tu culpa estoy aquí. Y tus oídos estarán atormentados continuamente, eternamente y para siempre, y estarán ahí continuamente recibiendo y escuchando y escuchando y escuchando. No habrá paz, no habrá tranquilidad. Mateo 25, verso 46. E irán estos al castigo eterno. Palabras de Dios. El castigo es eterno, amado amigo. El castigo es eterno. Es eterno. Por la eternidad. Ahorita tienes oportunidad. Mañana no lo sé. Y como te decía hace un rato, así como a Noé no le interesaba, a mí tampoco me importa. ¿Me creas o no me creas? Como te lo hemos dicho varias veces, te vas a acordar de esta predicación. Te vas a acordar. Te vas a acordar. Hoy en día hay gente que se acuerda. Ahí. Yo he visto gente a la cual se le predica y se mueren, se van al infierno. Hoy están ahí. Nada se puede hacer por ellos. El castigo es eterno, eterno. Tiene inicio, pero no tiene final. Tiene inicio, no tiene final. Entiéndelo. En un momento, de repente, como el diluvio, de repente, el juicio sobre tu vida llegará. Llegará. Porque la paga del pecado es la muerte. Este lugar será terrible por todo esto que te he dicho. Y será terrible porque ahí verás y te encontrarás con las personas más terribles, más odiosas. Te encontrarás ahí a Hitler, te encontrarás ahí a las prostitutas, te encontrarás ahí a los religiosos. Por ahí hay un escrito de una mujer que se llama Marietta Davis. Dice esta mujer en su escrito que Dios le dio una revelación del infierno, y dice que en ese lago de fuego de repente habían personas que estaban ahí sufriendo y padeciendo, y de repente habían cuerpos que iban así como ahogados en el lago de fuego, y de repente había una persona que le levantaba la cara, lo veía, decía: este no es, y pasaba otra, y de repente lo agarraba y lo levantaba y decía: este no es. Las personas estaban buscando a sus pastores para reclamarles y decirles: maldito, nunca me hablaste la verdad, nunca me dijiste que existía este lugar, nunca me dijiste que este lugar existía y aquí me iba a venir, por tu culpa estoy. Y estaban buscando ahí a sus hermanitos de la religión, y estaban buscando ahí a sus pastorcitos que les estaban engañando y les estaban saqueando su dinero. Ahí los estaban buscando y les levantaban el rostro y decían: este no es. Lo volvían a aventar y se iba. Ahí te encontrarás con muchos tipos de personas. Las personas que más mal te caían en la impiedad y en tu pecado, y que vivían igual que tú,
van a estar ahí. Y sabes, si tenías pleitos con ellos aquí en la tierra, ahí en el infierno los vas a tener. Y va a estar lleno de odio, lleno de rencor, y la gente va a quererse vengar uno contra el otro, porque van a estar odiando a Dios, odiando todo, odiando al diablo, odiando a los seres que ven ahí, odiando el cielo, odiando el infierno. Es un mar de odio en ese lugar, y la gente va a estar atormentándose, y va a estar golpeándose, y va a estar una contra otra, y una contra otra, con pleitos, dificultades, problemas. El infierno es sorprendente, es impresionante. ¿Sabes que las personas ahí seguirán siendo las mismas? ¿Sí? Si tú aquí sigues siendo codicioso, allá vas a seguir codiciando. Vas a seguir codiciando, vas a querer seguir tocando un cuerpo de una mujer, un cuerpo de hombre, y vas a querer satisfacer tu deseo sexual. Y ¿sabes? Ahí va a estar el deseo, y cada día va a ser más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, pero no vas a poder alimentarlo, no vas a poder salir de ese deseo. Ahí se van a amargar más, y más, y más. Las personas cuando se van ahí siguen siendo las mismas, querido amigo, y se vuelven peor. Buscarás satisfacer tus deseos, pero no podrás. La lujuria, la amargura, los odios, los rencores, ahí crecerán, pero no podrás satisfacerlos. Además de eso, amado amigo, habrá algo que se llama la conciencia. Es un juez interno el cual te dicta lo bueno y lo malo. Cuando tú haces algo bueno, la conciencia te aplaude y como que hasta tiendes a sentirte bien. Pero cuando haces algo malo, aparte de que el Espíritu Santo viene y te convence de pecado, tu misma conciencia te dice, está mal. Y esa conciencia será como el gusano que nunca muere. Será como el gusano que nunca muere, que estará allí continuamente y te dirá, es que a ti te avisaron. ¡Hey, Juan, a ti te avisaron! ¡Hey, Carlos, a ti te avisaron! Y a ti te dijeron que existía este lugar, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que existió un día en el mes de julio, en el 2008, que te comentaron y te dijeron que existía este lugar, y te dijeron que ibas a llegar aquí y que iba a suceder todo esto? Pero en tu cabeza dijiste, este está loco lo que está diciendo, no es cierto, ¿te acuerdas? Y ahí estará la conciencia continuamente diciéndote, estás mal por tu culpa, porque tú lo quisiste así, porque tú decidiste en tu vida, por eso estás así, porque estás mal. Y la conciencia continuamente te estará recordando predicaciones, y te recordará una predicación del amor de Cristo por tu vida para liberarte del infierno, y te recordará cómo el Señor Jesucristo extendía su mano hacia los necesitados, y te recordará de la justicia de Dios, y te recordará del carácter de Dios, y te recordará de una y de otra predicación, y estará tu conciencia ahí atormentándote continuamente, siempre. No la vas a poder callar. Aquí puedes callar tu conciencia y la puedes adormecer, pero allá no vas a poder. La conciencia va a estar completamente despierta. Además de eso, habrá muchísimos recuerdos familiares, sentimentales, espirituales. Amado amigo, padre de familia, qué terrible va a ser ver a tu hijo sufrir. Para todos los que somos padres, ¿qué sucede cuando tu hijo está con una temperatura muy alta, una fiebre así muy alta que de repente hasta lo hace temblar y lo hace sentirse mal? ¿Qué sientes adentro? De verdad se siente bien terrible, se siente así como que dices, Dios, ayúdalo. Quisieras que no sufriera él, quisieras que sufrieras tú. Pero ahora imagínate en el infierno. En el infierno cuando tu hijo adolescente, joven o ya adulto está retorciéndose en el infierno, retorciéndolo, y lo escuchas como grita y como te dice, papá, mamá, ayúdame, que no puedo, ya no aguanto. Y tú mismo te retorcerás del dolor, del ardor, y nada podrás hacer. Qué
terrible ver a tus padres, qué terrible ver a tus vecinos, qué terrible. ¿Por qué todo esto? Probablemente en la cabeza de muchos o de algunos de ustedes pudieran decir, qué terrible es el infierno. ¿Por qué Dios lo hizo? No pienses en lo terrible que es el infierno. ¿Por qué no piensas en lo terrible que es tu pecado? ¿Por qué no piensas en lo terrible que es tu pecado? De tal manera que Dios, en su grande amor y misericordia, decidió por causa de tu maldito pecado, enviarte a un infierno eterno para que seas atormentado por toda la eternidad. ¿Ve qué grave es tu pecado? ¿Ve qué grave es tu maldad? Después de que pecas contra Dios, después de que ofendes a Dios, después de que lastimas a Dios, después de que pisoteas a Dios, pisoteas a tu familia, pisoteas a la gente que te rodea. No, el infierno no es tan terrible como tu pecado. No es. Tu pecado es más terrible. Deberías de pensar de esa manera. Deberías de entender de esa manera. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué es tan terrible? Tan terrible tu pecado más que el mismo infierno. Porque por tu pecado tuvo que venir Cristo a la cruz del Calvario. Por tu pecado. Para liberarte de ese lugar. ¿Qué es más terrible? ¿El infierno o tu pecado? ¿Qué es más horrible? Cristo no vino a morir por el infierno, vino a morir por tu alma. Porque tú hiciste pecado, porque tú hiciste maldad, porque tú pisoteaste la sangre de Cristo, porque tú pisoteaste los mandamientos de Cristo, porque a ti no te importa lo que diga Cristo, porque a ti no te interesa lo que diga el Mesías, porque a ti no te interesa cada predicación que se te da, porque a ti no te interesa que la gente ore por ti, porque a ti no te interesa que la gente ayune por ti, porque a ti no te interesa que se preparen enseñanzas para ti, porque a ti no te interesa que Dios venga y el Espíritu Santo venga y te hable al corazón y sigues necio en tu pecado, necio en tu maldad. ¡Ay! ¡Eres necio! Te vas a retorcer en el infierno. Entiéndelo hoy, por favor. Compréndelo hoy, por favor. Date cuenta qué terrible es tu pecado. Date cuenta qué terrible es tu maldad. No veas el infierno como algo más terrible. Más terrible es tu pecado. Más terribles son tus mentiritas blancas. Más terribles son tus amarguras. Más terribles son tus rencores. Ya estás amargado en contra de tu padre que ya se murió. Estás amargado en contra de tu madre que ya se murió. Estás amargado en contra del mundo. Yo no lo sé. Eso es más terrible que el infierno. Porque para pagar tu pecado está ese lugar. Porque la paga del pecado es muerte. Y solamente para liberarte de ahí, Cristo tuvo que venir a morir. ¿Ve qué terrible es tu pecado? ¿Ve qué terrible? Todo esto que hemos hablado, ¿por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Cierra tus ojos, por favor. Padre Abraham, deja a Lázaro que venga y que moje la punta de su dedo y que la ponga sobre mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Crees hoy que hay un infierno? Si no lo crees hoy, lo creerás después. ¿Cómo se ve tu jugueteo con el pecado? ¿Cómo se ve tu jugueteo con la maldad? Con tus pecaditos. Ahí aferrándote a tus amarguras, a tus rencores. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Las personas que lleguen a ese lugar, amado amigo, es porque fueron necios. Necios, porque Dios les deja claro el camino. En ese día te vas a retorcer. En ese día vas a pagar por todos tus pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Porque todavía tu maldad continúa en tu corazón. No has querido abandonarla. Allá tú si crees, allá tú si no crees. Porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y no creas, amado amigo, no creas que si ya te arrepentiste, serás librado del infierno. No. El arrepentimiento no te libra del infierno.
Es que ya me aparté de mis pecados. Es que ya dejé de pecar desde hace un mes, desde hace un año, desde hace 3 meses. No te vamos a hacer una estatua, no te vamos a hacer un monumento, porque eso debías de haberlo hecho tú ya desde cuándo. Deberías de haberlo hecho y apartarte desde cuándo, pero ahí estás jugueteando con tus pasiones. No creas que el haberte apartado de tu pecado te va a salvar del infierno. No, 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 porque una persona que se arrepiente y que se aparta de su pecado, si se muere, se va directamente al infierno. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Es que estoy haciendo muchas cosas, ahora sí soy un buen padre, ahora sí estoy haciendo esto, voy a un hospital, reparto comida y hago esto y aquello. Tengo una casa hogar, le sirvo a los niños. La paga del pecado es la muerte. Las obras no te salvan, no te salvan del infierno. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a esperar a llegar a ese momento para quererte arrepentir como mucha gente que hoy en día está ahí? Y entonces sí, en ese momento decirle: Dios, perdóname. En ese momento vas a querer levantar tu voz y decirle: Dios, perdóname. ¿Por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no decirle: Dios, perdóname? ¿Por qué no doblar hoy tus rodillas y decirle: Dios, perdóname? Joven, jovencita, en el infierno hay jóvenes y adolescentes como tú. El infierno no es para ancianos. En el infierno hay muchos jóvenes, muchos. Muchos. A ti también Dios te puede juzgar. ¿Qué más quieres que Dios te diga? ¿Qué más quieres que Dios te hable? Arrepiéntete. Arrepiéntete. Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio. Hoy está Dios aquí para escucharte. Es mejor que llores hoy aquí y no en el infierno, amado amigo. Porque en el infierno querrás gritar: ¡ay, perdóname Dios, perdóname! Pero ya no va a servir. En el infierno querrás doblar tus rodillas, pero no podrás. De nada servirá. ¿Por qué no doblegar tu alma hoy? ¿Por qué no reconocer que estás mal delante de Dios y pedir misericordia de Él? Pedir misericordia. Aquellas personas que vieron el infierno por algún momento, al ver gente conocida, las personas les decían: oye, quisiera una oportunidad, una sola oportunidad, solamente unos minutos nada más para arrepentirme, unos minutos nada más para acercarme a Dios, para ahora sí creerle, porque si existe el infierno, si es real. Quisieran unos minutos como los que tú tienes hoy para arrepentirse, para humillarse, para doblegarse delante de Dios. ¿Por qué no lo haces hoy tú? El Espíritu Santo te está hablando. El Espíritu Santo te ha mostrado tu condición espiritual. El Espíritu Santo ha mostrado tu vida, la manera en que Él la ve. La paga del pecado es muerte. Hasta
cuándo vas a esperar para humillarte delante de Dios? ¿Te preocupa que te vean? En el infierno te van a observar todos. ¿Cómo te retuerces? ¿Te preocupa que te observen? En el infierno te verán todos. Pídele misericordia a Dios. Pídele misericordia. Háblale con necesidad. Ve tu necesidad. La paga del pecado es muerte. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Nada, nada. En tu mano no puedes. No tienes nada que hacer por ti. Estás perdido. Estás perdida. Tus muchas maldades y tus muchas abominaciones te han hecho estar mal delante de Dios. Hoy díselo a Él. No necesitas ir al infierno y regresar. Hoy Dios te lo ha mostrado. El Espíritu Santo te ha mostrado la situación en el infierno. Créele a Él. Créele a Él. Créele a su palabra. Todos aquellos que no creyeron ni obedecieron al que los amaba, ha reservado un lugar cuando todo haya terminado. Es el infierno, un lugar de fuego y gran dolor, donde los pecadores y los rebeldes estarán allí. Arrepiéntete, vuélvete de tu mal camino. Arrepiéntete. Arrepiéntete, vuélvete de tu mal camino. Oye hoy la voz de Dios. Oye hoy la voz de Dios diciéndote: arrepiéntete. Vuélvete a Él. Ruégale perdón. Ruégale misericordia. Ahorita que puedes. En aquel lugar la gente gritará. En aquel lugar la gente aullará. Ahí es el lloro y el crujir de dientes. La gente gritará por perdón. Gritará de dolor y dirá: Dios, ayúdame. Ay, no aguanto. Ay, no soporto. ¿Por qué no lo haces hoy? ¿Por qué no pides misericordia hoy? ¿Por qué no clamas por el perdón de Dios hoy? Ve que tan grave es tu pecado. Ve que tan grave es tu maldad que necesita un infierno impresionante. ¿Cómo debes de humillarte delante de Dios para que Él tenga misericordia y te perdone? ¿Cómo debes de rogarle hoy y decirle: Dios, perdóname? Perdóname, Señor. Perdóname por mis pecados. He sido un adúltero. ¿Por qué no decírselo?
¿Por qué no decírselo? Él te está escuchando. Él está hoy aquí. Él está hoy aquí y ha venido a hablarte.